Elizabeth siempre ha sido una mujer que anhelaba ser el centro de atención, aunque jamás lo reconocería abiertamente. El matrimonio con Oscar era estable, predecible y cómodo, sin embargo, la chispa que en algún momento hizo brillar su relación se ha extinguido hace tiempo. Sumergido en su labor demandante, Oscar parecía ignorar por completo su creciente descontento. Nancy y días se transformaron en semanas, y luego en meses, mientras Oscar se concentraba únicamente en sus labores diarias y compromisos. Con frecuencia, Elizabeth se hallaba sola en su amplia residencia en las afueras, anhelando algo adicional, algo que le brindara emoción. En una noche calurosa de verano, Elizabeth decidió abrir ligeramente las ventanas del baño para permitir que la suave brisa se fundiera con el vapor de su baño. Al caer al agua, sus inquietudes se desvanecieron al instante. No tenía idea de que Faustine, el vecino, había salido al balcón para regar sus plantas. Nancy ojos se le nublaron sin querer al principio, pero se quedaron fijos al ver a Elizabeth. El corazón se aceleró al recibir la inesperada sorpresa. Faustine no era una persona mala, simplemente mostraba curiosidad por su propia esencia. Estar solo le brindó la oportunidad de contemplar detenidamente su entorno, y Elizabeth siempre despertó su curiosidad. Con su refinada postura resaltó cada detalle, incluyendo la melancolía sutil que transmitía. Intentó dirigir su mirada hacia el exterior, pero algo en la fragilidad de ese instante le impidió moverse. Antes de perder el equilibrio, Elizabeth giró la cabeza y sus miradas se encontraron. Fue un instante fugaz, pero con una fuerza que nadie podía ignorar. Elizabeth quedó inmóvil de sorpresa, sus cejas arqueadas denotando asombro. Deprisa cerró la ventana que estaba cerrada, sintiendo cómo le latía el corazón. Interrogantes surgieron en su cabeza. ¿Había observado todo? ¿Todavía estaba observando? Y sobre todo, ¿cuál fue la razón de su sorpresa al notar la hinchazón? Sorprendido de la misma manera, Faustine regresó a su hogar. Lamentó no haberse observado antes, sin embargo, le resultaba imposible apartar la imagen de su cabeza. Era algo enigmático en su persona, algo que resultaba imposible pasar por alto. Al día siguiente Elizabeth se sorprendió observando la casa de Faustine más de lo habitual. ¿La estaba observando? ¿Habías compartido esa información con alguien? Una parte de ella ansiaba confrontarlo para aclarar las cosas, mientras que otra parte, la que había mantenido escondida durante años de rutina, experimentó una emoción inusual. Oscar, sin percatarse de las leves modificaciones en la actitud tranquila de Elizabeth, siguió con sus actividades diarias como si todo permaneciera igual. Antes de salir hacia su trabajo, le dio un beso apasionado en el ojo a Elizabeth, quien se quedó una vez más sola. Observó a través de la ventana, su cabeza volviendo una y otra vez al instante con Faustine. Yasmín, la íntima amiga de Elizabeth, percibió la transformación de inmediato. Esa tarde fue en una cafetería donde se encontraron por primera vez, y Yasmín se acercó a él con calma para abrazarlo. Con una sonrisa en el rostro comentó que lucías distinto. Elizabeth se encargó de limpiarla, aunque Yasmín notaba que algo estaba en proceso de crecimiento. Yasmín guardaba sus propios misterios, emociones hacia Oscar que nunca revelaría abiertamente, pero no permitiría que Elizabeth se involucrara en algo arriesgado sin conocer todos los pormenores. Esa noche Elizabeth salió al jardín para regar sus plantas, mientras observaba la casa de Faustine. Cual si fuera un cavernícola, Faustine se materializó en su terraza. Nancy y ojos se encontraron una vez más, pero en esta ocasión, Elizabeth evitó el contacto visual. En vez de eso mostró una sonrisa pausada, lo que hizo que Faustine se inquietara antes de devolverle la sonrisa. Entre ellos ocurrió algo sorpresivo, un momento de silencio en el que reconocieron la frontera que habían traspasado y sintieron la tentación de aventurarse aún más allá. Después de su primer encuentro, los días transcurridos estuvieron cargados de una tensión inesperada. A Elizabeth le resultaba imposible sacar la imagen de Faustine de su cabeza. La curiosidad que experimentaba acerca de él aumentaba, ocupando el espacio que Oscar había abandonado. Afirmó que se trataba únicamente de un interés antiguo, aunque en realidad estaba consciente de que existía algo adicional. Comenzó a darse cuenta de la actitud de Faustine, la forma en que se dirigió a él en la tienda, su sonrisa amable y cómo logró que se sintiera reconocido. Resultaba embriagador. Había perdido la sensación de ser anhelado de verdad, no simplemente aceptado. Al caer la noche y desaparecer el sol detrás del horizonte, la observé una vez más afuera. Salió a surfear y sin dudarlo decidió llamar a Faustine. Al volver, una expresión de asombro iluminó sus ojos, seguida de una amplia sonrisa que se dibujó en sus labios.
La presencia de Elizabeth aquí fue una sorpresa para mí. Al principio, la conversación se desarrolló de manera informal, hablando de forma sencilla sobre el clima, aunque se percibía una cierta tensión en el ambiente. Ella atrajo su atención con su mirada, y sus expresiones se tornaron un tanto coquetas de lo que sería apropiado. Ambos experimentaban un fuerte vínculo que ninguno estaba dispuesto a admitir por completo. Faustine expresó la necesidad de entablar una conversación, hablando en tono suave. Detuvo su acción y observó detenidamente su rostro. En relación a lo ocurrido la noche pasada, Elizabeth titubeó brevemente antes de dejar escapar un grito. Reconoció que estaba esperando un bebé, aunque una parte de ella no mostraba interés por la noticia. Quizás no eras la única persona que quedó atrapada en esa situación. La verdad se encontraba allí. Flirteaba, sentía curiosidad y resultaba imposible fingir lo contrario. Faustine dio un paso hacia adelante, su presencia resultaba molesta. Al rozar sus manos, sintió un latido recorrer su cuerpo. Ella deseaba eso y estaba consciente de ello. Faustine, al ser consciente de la transformación, se inclinó ligeramente. De manera tranquila, le consultó si realmente estaba decidido a llevar a cabo esa acción. Elizabeth tardó en dar una respuesta. No era necesario, sus actos comunicaban con mayor intensidad que cualquier expresión verbal posible. Se aproximó más a él, reduciendo la distancia que los separaba. En ese momento los labios de Faustine se unieron a los suyos suavemente al principio, pero después con mayor intensidad mientras todo a su alrededor parecía desvanecerse. Correspondió al beso experimentando la intensidad de sus propias ansias. Nancy meses siguientes resultaron ser un torbellino. Elizabeth y Faustine lograron coincidir en sus encuentros, aprovechando los momentos en los que Oscar no estaba presente. La situación confidencial se transformó en un desafío arriesgado, repleto de intensa pasión y instantes furtivos. Después de mucho tiempo, Elizabeth experimentó una sensación de vitalidad que no había sentido en años. Embargo, cada vez que tomaba un beso sin permiso, sentía una carga de culpa de la que no podía liberarse. Mientras tanto, Oscar continuaba sin darse cuenta, sus ojos siempre mostraban interés en su labor. Al llegar a su hogar, tarde y agotado, su pensamiento siempre divagando en otros asuntos. Yasmín, no obstante, empezó a percibir las transformaciones en Elizabeth. Nancy, discretos gestos que mostraban el desinterés de Elizabeth en sus charlas cotidianas y su falta de compromiso en la amistad. Yasmín tenía la certeza de que algo no iba bien, y en realidad había estado aguardando una oportunidad. Exploraba sus emociones hacia Oscar desde hacía mucho tiempo, pero nunca las había puesto en práctica. Hasta este momento. Yasmín se acercó más a Oscar, brindándole apoyo cuando se mostraba molesto con Elizabeth. Tenía pleno dominio de interpretar el papel de la amiga comprensiva, dispuesta a escuchar y comprender. Pronto empezaron a pasar más tiempo juntos, fortaleciendo su amistad cada día más. Yasmín se esforzaba por mantener todo documentado, sabiendo que si Elizabeth no se enteraba, todo estaría en peligro. Con el transcurrir de los días, Yasmín se vio cada vez más frecuentemente en los abrazos de Oscar. Lo que comenzó como un intercambio sencillo de comodidades se transformó en una conexión total. Yasmín demostró su dominio de la situación, aunque al mismo tiempo experimentó la carga de las decisiones que había tomado. Nancy, motivos que la movían eran variados. Por un lado, ansiaba presenciar el sufrimiento de Elizabeth, pero por otro, se dejaba llevar por la emoción de estar junto a Oscar. Presentaba diferencias con Faustine en ciertos aspectos, tranquilo, decidido y sereno. No obstante, Yasmín era consciente de la peligrosidad de sus acciones. La obsesión de Elizabeth por Faustine se transformó en una continua desilusión. Se halló contando los minutos que faltaban para su próxima cita. Compartieron largos momentos juntos, conversando, riendo y finalmente entregándose a la pasión entre ellos. Embargo, en todo momento, la culpa siguió pesando en la conciencia de Elizabeth. Intentó apartarla, indicándole que Oscar no estaba disponible para ella de todas formas. Embargo, en la distancia, era consciente de que sus acciones no eran correctas. Embargo, la felicidad de Faustine, el goce vedado de su misterio, persistió en él. Mientras tanto, Faustine batallaba con sus propias emociones. Disfrutaba de la parte física de su situación, sin embargo, a medida que se adentraba más, no podía dejar de notar la tensión que se percibía en el ambiente. Comenzó a cuestionar su involucramiento en esta combinación complicada. El grito de culpabilidad resonó, pero apenas logró ser contenido. Él también participaba en la farsa junto con Elizabeth, no era solo ella la que se dejaba engañar.
La página de infortunio se expandía continuamente con cada personaje sujetando de forma peculiar los cabos, y pronto, las repercusiones de sus decisiones serían inevitablemente evidentes. Elizabeth estaba empezando a sentirse abrumada por la culpabilidad. Constantemente su mente estaba obsesionada con la situación con Faustine, sin poder evitar sentirse enfadada por creer que estaba traicionando todo lo que había edificado con Oscar. A diario ella se veía envuelta en un torbellino de emociones, anhelo, timidez, emoción y temor. Era consciente de que no podía continuar engañándose a sí misma, pero aún así, no lograba detenerse. Oscar en ese momento comenzaba a percibir las transformaciones en Elizabeth. Las dudas se intensificaron al contactar a Elizabeth tarde en la noche. Su móvil resplandecía suavemente en la penumbra. Al no brindarle ninguna justificación, su pensamiento comenzó a divagar. A pesar de estar inmerso en mis labores laborales, no estaba ajeno a lo que sucedía a mi alrededor. Comenzó a percatarse de los detalles diminutos, como la distancia que había surgido con Elizabeth, su mayor dedicación al teléfono y la alteración en su rutina diaria. La distancia que se estaba formando entre ellos no podía ser pasada por alto. La idea de que ella pudiera estar traicionándolo cruzó por su mente, pero la descartó persuadiéndose de que solo eran sus propias dudas manifestándose. Después cayó la noche y todo empezó a aclararse. Oscar regresó a su hogar antes de lo habitual, con la ilusión de darle una sorpresa a Elizabeth preparándole la cena. Últimamente me esforcé, pero ya era tarde. Al regresar a su hogar, vio que la puerta principal estaba entreabierta. Si bien era algo de poca importancia, de inmediato generó una señal de alerta. Intentó comunicarse con Elizabeth, pero no obtuvo respuesta. En la casa reinaba un profundo silencio. Dirigiéndose hacia las escaleras, el sonido de sus pisadas resonaba en la habitación. Al abrir la puerta de la habitación, se topó con la escena que confirmó su mayor temor, el celular de Elizabeth tirado en el suelo con un mensaje de Faustine en la pantalla. Siento un profundo amor por ti. Su corazón se desplomó, la traición lo impactó como un puñetazo en el vientre. Aunque ya lo había intuido, encontrarse con la prueba frente a sus ojos suponía una experiencia completamente distinta para él. Dentro de su ser se entrelazaban la aflicción, el desconcierto y la enfermedad. Resultaba incomprensible para mí cómo podía actuar de esa manera hacia él, a pesar de todo lo que habían vivido juntos. ¿De qué manera llegaron hasta este lugar? Unos instantes después, Elizabeth descendió las escaleras con una expresión radiante al encontrarse con Oscar en la entrada. Mostraba una actitud gélida y severa. Eva pronunciar sonido alguno, avanzó hacia ella con las manos colgando a los costados. El silencio pesaba sobre ellos, creando una atmósfera opresiva que ella notaba claramente. La casa, que solía ser un lugar acogedor y familiar, ahora se convirtió en una prisión. Oscar no contestó a pesar de la voz temblorosa de Elizabeth. Con la mente acelerada, sus pensamientos se desmoronaban. No le resultaba posible creerlo. Ella había estado con Faustine, y durante todo ese tiempo, él no se había dado cuenta. A pesar de estar inmerso en sus labores laborales, era necesario que se diera cuenta. Debería haber sido consciente de eso. Oscar, te pido que Elizabeth volvió a intentarlo, pero su voz se quebró al darse cuenta del peso de sus acciones. Pido disculpas por mi error. Una vez más, se encontró con ella, sus ojos gélidos reflejando la deslealtad. Pidió disculpas, repitiendo la palabra que sonaba extraña al pronunciarla. ¿Podrías indicarme cuánto tiempo transcurrió? Las lágrimas brotaron de los ojos de Elizabeth mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Jamás habría pensado que algo así ocurriría, que sería ella quien se encargara de la situación. Eva, embargo, permanecieron en ese lugar sin regresar. No tengo idea, se disculpó. Fue algo que simplemente ocurrió. Oscar observaba cómo sus brazos se contraían, sintiendo la fuerza brotar desde su interior. Siempre se esforzó por ser un esposo atento y brindarle el cuidado que requería, aunque nunca lograba satisfacer por completo sus necesidades. En este momento, la verdad salió a la luz. La fachada que habían edificado en conjunto se fracturó y no fue restaurada. Con un tono lleno de malicia, le espetó que era lamentable. ¿Piensas que esto se trata únicamente de un equívoco? ¿Ha ocurrido algún percance? Elizabeth colgó la vergüenza en su tono de voz, reconociendo que era justo. Había sido ella quien lo había dejado, y comprenderlo le causó un dolor inmenso. Mientras tanto, Yasmín se encontraba viviendo su propia tempestad. Lo que había iniciado como un simple gesto de consuelo, Oscar había transformado en algo de mayor complejidad.
Jamás había tratado de llevar las situaciones tan lejos como sucedió en esta ocasión. Siempre mantuvo ocultos en lo más profundo de su ser sus emociones hacia Oscar, un anhelo clandestino que jamás había revelado. Embargo, ante la creciente tensión entre ambos, Yasmín está asumiendo el rol de confidente y amiga de apoyo más que nunca, especialmente con Elizabeth. Siempre estuve presente para Oscar en sus momentos de necesidad, dispuesto a brindarle mi apoyo incondicional. Y en poco tiempo la cercanía emocional lo condujo hacia algo adicional. A pesar de no sentirse satisfecha con sus acciones, Yasmín reconocía que la presencia de Oscar despertaba en ella una sensación de empoderamiento. Poseía algo similar a lo de Elizabeth, al menos en cierta medida, y eso fue lo que impulsó su anhelo de dominio. A pesar de haber compartido su nueva relación con Oscar, no logró deshacerse de la vergüenza que persistía en su mente. ¿Y si Elizabeth hiciera un descubrimiento? ¿Y si toda esta situación les resultara confusa? A pesar de ello, a medida que el sitio web fraudulento se volvía más agresivo, Yasmín no pudo resistirse. El sonido de estar junto a Oscar resultaba sumamente embriagador, una tentación demasiado fuerte para poder resistir. En el universo de Faustine, las circunstancias también comenzaban a desmoronarse. Lo que había iniciado como un coqueteo inocente con Elizabeth se había transformado en algo considerablemente más complejo en poco tiempo. Desde el comienzo él tenía claro que su vínculo era arriesgado, aunque no imaginaba lo intenso que llegaría a ser. Con el transcurso de los días, él comenzó a notar los contratiempos en su romance clandestino. Nancy, rumores acerca de las dudas que rodeaban a Oscar y la atmósfera tensa en su vecindario habían llegado a sus oídos. En una noche tranquila, sentado en su habitación, se vio reflexionando frente a su teléfono, cuestionándose si era el momento adecuado para poner fin a su relación con Elizabeth antes de que todo se desmoronara. Embargo, al recordarla y el efecto que tuvo en él, no podía decidirse a alejarse. Aunque la amaba intensamente, tenía claro que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara. Nancy misterios siempre encuentran la forma de ser revelados, y en esta situación, Faustine dudaba de su capacidad para salir ileso y evadirse. La carga de la situación comenzaba a pesar en todos los afectados. La verdadera magnitud de las acciones de Elizabeth se hizo evidente de repente. Oscar se había confrontado con ella y en sus ojos había percibido el sufrimiento y la desesperación. Sin embargo, no fue hasta los días siguientes que logró comprender verdaderamente la gravedad de sus acciones. Todo su universo se había convertido en una farsa tejida en silencio, deslealtad y la continua obligación de mantener una imagen falsa. El trasero no paraba de quejarse cada vez que sonaba la alarma. Era imposible evadirlo, era imposible limpiarlo. Mostraba receptividad hacia su piel, sus pensamientos y cada aspecto de su ser. Elizabeth se encontraba indecisa y confundida sobre cuál sería el siguiente paso a seguir. Intentó comunicarse con Oscar para pedir disculpas, sin embargo, la brecha entre ellos se agrandaba con el paso de los minutos. Lo que dijo no aclaró mucho y sus palabras fueron escasas y distantes. Había quedado clausurada y aunque una parte de su ser comprendió la razón, otra parte de ella lo sintió como un agravio. ¿Cómo era posible que no me diera cuenta? No era la única que había sido desvelada. Yasmín también desempeñaba un papel en esta situación. Embargo, Elizabeth tenía plena conciencia de que era ella la responsable de haber quebrantado su amabilidad. La carga de su propia traición la atormentaba desde el interior. Faustine también experimentaba la presión. Una cosa y otra cosa. La fatiga se apoderó de mí debido a los mensajes, los encuentros clandestinos y el temor constante de ser descubierto. Al inicio estaba seguro de que todo tenía un gran valor, de que la emoción de estar junto a Elizabeth era más importante que los peligros implicados. Embargo, al observar la situación descontrolarse, él comenzó a dudar. No imaginaba que sería tan difícil. Nancy, remordimientos de Elizabeth, las dudas de Oscar y la tensión entre ambos, todo parecía estar ejerciendo una fuerte presión sobre él. Cada vez que revisaba su celular, sentía un nudo en el estómago. ¿Se trataba de la policía? Venía en su dirección. En una noche de insomnio, Faustine se vio dando vueltas en la cama mientras revisaba un mensaje de Elizabeth en su teléfono. Era un texto sencillo, extremadamente simple y breve, sin embargo, transmitía una profundidad que hablaba por sí sola. Expresó que todo había llegado a su fin. Permaneció un buen rato sin tener claro cómo actuar. Experimentaba una curiosa combinación de tranquilidad y retorno. Tal vez había llegado el instante de poner fin a esta situación. Tal vez había llegado el instante de dejar de huir de las repercusiones de sus decisiones.
Embargo, el anhelo latente, el vínculo de lo que vivieron juntos permanecía presente. ¿Es posible que en verdad se marche? ¿Sería capaz de lograrlo siquiera? En cambio, Yasmín se vio inmersa en una situación de conflicto diferente. Al principio ella sentía que tenía el control en su relación con Óscar, pero ahora se estaba dando cuenta del riesgo que implicaba. Era evidente la falta de confianza que le oprimía el cuello, los fuertes mensajes en su cabeza le advertían sobre la peligrosa situación en la que se encontraba. Elizabeth había sido su más cercana amiga, al menos hasta ese momento. ¿En qué actividad se encontraba? ¿Su intención era en verdad arruinar la boda de sus amistades? Yasmín se veía afectada por el peso de su trasero, aunque no era únicamente responsabilidad suya. En ese lugar se encontraba una emoción más intensa, algo inesperado que le generaba dudas sobre si lograba comprenderlo. Una parte de ella se encontraba desorientada a causa de Elizabeth. Siempre había sido quien la respaldaba, quien le brindaba consuelo en momentos de adversidad. Elizabeth había hallado a otra persona. Faustini había retomado contacto cuando Óscar estuvo ausente, y ahora había traspasado un límite. Quizás los sentimientos de Yasmín hacia Óscar no se limitaban únicamente al poder, sino que también incluían un deseo de revancha. Quizás su intención era mostrar que también era capaz de poseerlo. Embargo, con el transcurrir de los días, ella se percató de lo negativo de la situación. Elizabeth no fue la única herida. Se lastimó a sí misma. Óscar se encontraba en una encrucijada. Intentó contenerse para controlar sus sentimientos, pero la traición resultó abrumadora para resistir. Cada vez que posaba la mirada en Elizabeth, él percibía a la persona que le había engañado, aquella que le había asegurado fidelidad y credibilidad. ¿De qué manera pudo suceder la traición hacia él de esa forma? El dolor era tan intenso que parecía devorarlo por completo. Intentó mantener la calma, intentó darle sentido, pero no encontraba explicación para el sufrimiento. El sufrimiento causado por la traición fue incomprendido. En una noche se enfrentó a Yasmín y al no presentar una denuncia, se desencadenaron una serie de acontecimientos. Dentro de mí se agolparon sentimientos de angustia, deslealtad, confusión y una intensa sensación de vacío. Nancy, sentimientos que experimentaba hacia ella eran bastante complejos. Yasmín siempre había estado presente para él, siempre encontraba las palabras adecuadas para expresarse. ¿Y esto qué? La situación era otra. No podía pasar por alto esta traición que se había cometido. Yasmín formaba parte de eso, de todo lo que había salido mal. ¿Cómo es posible que sea ella, de entre todas las personas, la implicada en esto? ¿Estabas al tanto, cierto? Solicitaba con entusiasmo su peculiar tono de voz. Estabas al tanto de lo que ocurría entre Elizabeth y yo y decidiste actuar en consecuencia. A pesar de tener conocimiento, decidiste actuar a mis espaldas. El silencio de Yasmín al responder denotaba cierto temor. Óscar, no era mi intención asustarte. Jamás imaginé llegar hasta este punto. Óscar suelta una risa llena de amargura. Provocadme miedo. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? La situación ha llegado a un punto crítico. Observando desde las esquinas, Elizabeth experimentó la sensación de ser ajena en su propia existencia. Todo lo había destrozado ella. Había sufrido la pérdida de su esposo, su compañero y su propia identidad en el camino. No deseaba vivir de esa manera. No quería llevar esa vida.